Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más en este miércoles que Dios nos permite tener. Ahora ya pasamos a nuestro tiempo de estudio, como cada miércoles, gracias a Dios, hemos dispuesto y hemos estado teniendo nuestros estudios acerca de la palabra, acerca de la escritura. Como recordamos la semana pasada, terminamos de ver el Evangelio de Lucas, debido a que el día de hoy vamos a tocar otro tema importante. El día de hoy y la siguiente semana vamos a estar hablando de un tema de suma importancia, que nos despegamos solo un poco de los evangelios, porque bueno, esto es sin duda importante. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy y nuestro estudio que va a ser hoy y la semana que viene. Así que vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te damos las gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Agradecemos, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos permites ya estar conectados y dispuestos para, Señor, aprender qué es lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Pido, Señor, que tú nos ayudes a comprender, que tú nos des entendimiento acerca del tema que vamos a estar hablando en estas 2 semanas. Gracias, Señor, porque nos das los medios necesarios y porque, Señor, tú los dispones y porque nos permite, Señor, poder estudiar tu palabra a través de este medio. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que se ha conectado en esta noche. Gracias, Señor, porque ellos han dispuesto este tiempo para ti. Señor, pedimos tu guía, pedimos, Señor, de tu comprensión en este tiempo de estudio que vamos a tener. Lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, bueno, ahora sí, el tema que vamos a estar hablando esta semana y la semana que viene es la Reforma Protestante. Y bueno, específicamente en estos días, porque esto comienza el 31 de octubre de 1517. Y vamos a ver un panorama general acerca de lo que fue la Reforma Protestante. Y vamos a ver también cómo es que esto afectó en la historia. En cuanto a la historia, visto desde un punto secular, no viéndolo desde un punto de vista cristiano, fue un movimiento que realmente cambió la historia. En este caso, pues, quien encabezó el movimiento, pues, era Martín Lutero. Fue Martín, este hombre que era un monje realmente. Provocó una revolución, provocó algo realmente grande que, pues, verdaderamente él no esperaba. Entonces vamos a ver un panorama general y la importancia de lo que sucedió en la Reforma Protestante y qué fue lo que hizo Martín Lutero. Y bueno, antes de comenzar a hablar de esto, hemos de mencionar un preámbulo. Hay que tomar algunas cosas en cuenta para poder comprender la importancia de lo que sucede en la Reforma Protestante. Y esto tiene que ver directamente con la Iglesia Católica. Y hemos de mencionar entonces que la Iglesia Católica, lo que bien conocemos, que bien está presente en nuestra cultura aquí en México, sin duda alguna, el catolicismo está muy arraigado. Hemos de saber que la Iglesia Católica reclama tener sucesión apostólica. Y esto es importante porque ellos reclaman tener esta sucesión apostólica, lo cual les da autoridad sobre todas las iglesias, sobre absolutamente todo, y les hace ser la única fuente de autoridad. Porque ellos dicen que Pedro fue el primer papa. A partir de ahí hubieron más papas, que se supone que la línea la línea papal que viene desde Pedro, pues sigue estando vigente y tenemos el Papa al día de hoy, que está ahí, que es el Papa Francisco. Bueno, ellos dicen entonces que tienen esta sucesión apostólica y
esta sucesión apostólica tiene que ver con que ellos son los únicos que pueden interpretar la escritura y pueden interpretar la doctrina que la Biblia nos marca. Ninguno de nosotros, ni usted ni yo, podemos entender la Biblia, sino solamente el clero, sino solamente los sacerdotes, sino solamente el Papa. Ellos son los únicos que pueden entender realmente qué es lo que dice la escritura y darle el valor. Ni usted ni yo podemos comprenderla, y cualquier cosa que nosotros digamos, pues si no lo dijo el Papa, si no lo autorizó el Papa, si no lo autorizó alguna autoridad de la Iglesia Católica, pues no tiene validez. Y también afirman que el Papa es el líder supremo de la Iglesia, que es el representante de Dios en la tierra, y que el Papa es un hombre infalible, o sea, una persona que no tiene ningún error. Esto es parte de la doctrina católica. Esto es algo que está vigente hoy en día, y es algo que es algo que ellos defienden, que el Papa es la suma autoridad de parte de Dios en el mundo, y que, bueno, él es un hombre que no comete error ninguno. Esto es lo que define la doctrina católica, que bien nosotros sabemos que pues no es así, y que realmente pues todos los hombres cometemos errores. Incluso el Papa es un hombre que también comete errores, pero bueno, la teología católica, la doctrina católica defiende esto, y que él es un hombre que no comete errores. También hemos de mencionar que la palabra católico, la palabra católica, simplemente significa universal. Y esto es importante porque en el tiempo antiguo, cuando el cristianismo era primitivo aún en los primeros 2 siglos de la historia, el término católico se utilizaba para referirse a la Iglesia Universal. La Iglesia Universal es la unión de todos los creyentes en el mundo. O sea, nosotros somos parte de la Iglesia Universal. Si usted ha creído en Cristo en todo su corazón, si usted ha creído que Jesucristo es su Señor y que Él murió por sus pecados, usted es parte de la Iglesia de Cristo. Y así como si usted ha creído, y del otro lado del mundo, quizá un hermano coreano, quizá algún hermano hindú, quizá algún hermano, no sé, qué otro, egipcio, de cualquier país, si han creído verdaderamente que Cristo murió por sus pecados y que reciben la salvación solo por la fe, entonces son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, así como usted, así como yo, así como nuestros hermanos alrededor del mundo que han creído en Cristo son parte del cuerpo, esto es la Iglesia Universal. Usted y yo somos parte de la Iglesia Universal, nuestros hermanos al otro lado del mundo son parte de la Iglesia Universal, y todos juntos somos parte del cuerpo de Cristo. Esto es algo que explica Pablo. Entonces, el término católico quiere decir esto, universal. Al principio, este término se utilizaba de esta manera para referirse a todos aquellos que han creído en Cristo a lo largo de todo el mundo, a lo largo de todas las épocas de la historia. A esto se refería la palabra católico, que es la iglesia conformada por todos los nacidos de nuevo de cada tribu, lengua y nación, como lo dice Apocalipsis. Pero bueno, con el paso del tiempo, pues se utilizó para referirse simplemente a la Iglesia Católica. Dejó de tener este único significado de universal de todos los creyentes, y ahora asociamos más pues la palabra católica con la Iglesia y no con el significado que realmente tiene. También hemos de mencionar que, bueno, la historia de la Iglesia cristiana ha tenido diferentes épocas. Y bueno, hubo un emperador llamado Constantino, y emperador romano importante, porque es de importancia mencionarlo, ya que antes de que este emperador se convirtiera, como lo dice la historia, el cristianismo era perseguido en el Imperio Romano. Esto es algo que hemos hablado, y muchos emperadores persiguieron a los cristianos porque iban en contra. Esto lo hemos mencionado. Pero bueno, hasta que viene este hombre llamado Constantino y se convierte más o menos allá por el año 315 después de Cristo, las cosas se voltean.
y el cristianismo deja de ser perseguido. Después de Constantino, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces los cristianos ahora ya no son perseguidos. Tiempo después, ahora quienes son perseguidos son los que no son cristianos. Entonces, con Constantino comienza esta revolución. A través de Constantino la religión cristiana, el cristianismo, se hace aceptable delante del gobierno del imperio y más tarde se vuelve la religión oficial. De esta manera entonces el cristianismo pues fue tomando otro rumbo. Dejaron de ser perseguidos los cristianos y tiempo más tarde pues entonces los que no eran cristianos ahora eran los perseguidos. De ahí es que nace la Santa Inquisición y nacen las cruzadas, conquistando y imponiendo realmente el cristianismo. Si tú no eras cristiano, entonces te perseguían, incluso podías estar en peligro de muerte. ¿Cómo son las cosas? Que cambió, pero este asunto fue que trajo problemas para el cristianismo, porque al momento en el que la iglesia y el cristianismo y el gobierno se juntan, se hacen un solo cuerpo, un solo organismo, entonces es que pues se pierde el rumbo, ya que es bien sabido que el gobierno a lo largo de todas las épocas, la política siempre ha estado llena de corrupción. Entonces al momento en el que el cristianismo se junta con el gobierno romano y se hacen uno solo, y prácticamente el gobierno, la iglesia cristiana era el gobierno básicamente. La iglesia católica romana, que pasó a ser el gobierno, por eso tomó este nombre de católica romana, porque se juntó con el imperio, se llena de corrupción. Entonces los puestos dentro de la iglesia, los puestos de liderazgo, ya no eran puestos por hombres ejemplares, ya no los tenían, ya no eran líderes que era gente entregada a Dios, gente que realmente buscaba a Dios, gente que se había entregado a Cristo, sino que se convierten en puestos políticos. Y como se convierten en puestos políticos, se convierten en puestos corruptos. La gente empieza a comprar sus puestos, empieza a comprar puestos dentro de la iglesia, se empiezan a convertir en sacerdotes, se empiezan a convertir en obispos por dinero. Se corrompe la iglesia cristiana, que en este momento ya se llama la iglesia católica romana. Se corrompe y es aquí donde viene el gran problema. Entonces, a través de este matrimonio que hay entre la iglesia y el gobierno, la iglesia católica refina su doctrina y desarrolla una estructura que sirviera de manera práctica, de manera conveniente al gobierno. En este momento es donde nace el problema después de Constantino y los siguientes siglos, que ahora el cristianismo es aceptado y es convertido en la religión oficial. Entonces el cristianismo, al juntarse con el gobierno, se corrompe. Se corrompe y ahora, como se convierte en política, se convierte en el gobierno. Lo vuelvo a mencionar, los puestos de liderazgo dentro de la iglesia ya no son puestos eclesiásticos, ya no son puestos de la iglesia, son puestos políticos. Y ahora se han corrompido y compran los puestos. Y bueno, otro punto importante que hemos de mencionar es que la reforma protestante no sucedió así, no sucedió de un momento a otro. No es como que solo Martín Lutero se le ocurrió, dijo, voy a hacer una reforma. No, sino que fue un proceso que llevó mucho tiempo, y hubo hombres antes de Martín Lutero que tuvieron que ver con una oposición clara hacia la iglesia católica. Hombres como John Wycliffe en Inglaterra, tenemos también a John Hus o Juan Hus en Checoslovaquia, y también tenemos a John Wessel en Alemania. Fueron hombres que tiempo antes de Martín Lutero se opusieron a la iglesia católica, se opusieron a la doctrina, se opusieron a las enseñanzas de la iglesia católica, y fueron poniendo un precedente acerca de lo que iba a venir a suceder tiempo después. Ellos empezaron a darse cuenta que como que había algunas cosas que no estaban bien, pero a causa de su oposición a la iglesia católica,
muchos de estos fueron asesinados por herejes, básicamente, según la Iglesia Católica. Lo único que estos hombres estaban buscando pues era, se estaban oponiendo realmente a las enseñanzas falsas que estaba promoviendo la Iglesia Católica. Y finalmente el punto cumbre de la Reforma viene con Martín Lutero. Él fue quien encabezó el movimiento de la Reforma, pero pues hemos de mencionar que él no estaba buscando hacer una reforma. Él tan solo buscaba que la Iglesia Católica regresara a la enseñanza correcta de la Escritura. Él no estaba buscando hacer un movimiento tan grande que incluso miles de años después, cientos de años después, eso iba a seguir afectando. Él simplemente quería que la Iglesia Católica regresara a la Escritura, regresara a la enseñanza correcta. Pero bueno, las cosas no se dieron así. Debemos de mencionar que él nunca buscó hacer tal revolución. Él quería simplemente mostrar cuál era el error para que todos regresaran a la enseñanza correcta de la Escritura, pero a causa de que había intereses políticos, intereses de dinero, pues es que esto no sucede. Básicamente la iglesia se había corrompido. Y dice Martín Lutero, esto es una frase que él dijo en las 95 tesis que él, vamos a mencionar esto más adelante. Él escribe 95 tesis en las cuales escribe su desacuerdo que tiene con lo que está sucediendo en la Iglesia Católica. Este es el momento en el que comienza la Reforma protestante. Y dice Martín Lutero, el verdadero tesoro de la Iglesia es el santísimo Evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Esta es su tesis número 62 de las 95 que escribe al comienzo de todo este movimiento. Y vamos a ver primeramente las causas y el impulso de la Reforma. Hubo causas, hubo cosas que sucedieron antes para que la Reforma sucediera, y también pasaron cosas que impulsaron la Reforma, que si no hubieran estado, quizá la Reforma no hubiera tenido tanto impacto. Y bueno, tenemos primeramente los antecedentes de la Reforma. Nos remontamos entonces hasta el año 1100 aproximadamente. Es cuando comienza a haber esta oposición en contra de la iglesia cristiana. Tenemos primeramente a los puritanos. Ellos se encontraban al sur de Francia. Y bueno, estos hombres allá por el 1170, por el 1200, ellos odiaban la tradición de la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Católica dice que la tradición es importante, que si la Biblia no dice algo, la tradición ha de decir algo al respecto, y que básicamente la tradición es igual de importante que la Escritura. Esto no es así. Y siempre lo más importante va a ser la Escritura y no la tradición. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, y que incluso la Escritura está por encima de nuestras tradiciones. Entonces, bueno, los puritanos allá por el año 1100, o sea, 400 años antes de la Reforma, 400 años antes, ellos se opusieron a la Iglesia Católica, a sus enseñanzas. Ellos circulaban el Nuevo Testamento porque también la Iglesia Católica en aquel tiempo decía que solamente el clero era el único que podía leer y interpretar, básicamente. La gente común no. O sea, usted y yo no podemos. Solamente la Iglesia Católica, solamente las autoridades de la Iglesia Católica. Y también los puritanos estaban en contra de la adoración a imágenes. Esto es bien sabido, aunque muchas veces defendido por la Iglesia Católica, pero es bien sabido que la gente rinde adoración tristemente a las imágenes, a pesar de que ellos dicen que hay diferencia entre veneración y adoración. Sí, pero la gente no lo sabe. También tenemos a los valdenses. Esto también fue allá por el año de 1170, que este movimiento lo encabezó un hombre llamado Pedro Baldo, que él también estaba en Francia, en la ciudad de Lyon, y él era un comerciante, pero él también estaba en contra de las costumbres católicas y de la doctrina católica. Entonces él no era un hombre, él era un comerciante, y él se dedicaba a predicar la palabra, a predicar la Escritura y a predicar las doctrinas incorrectas, las prácticas incorrectas de la Iglesia Católica. También tenemos a los lollardos, que estos hombres seguían la enseñanza de John Wycliffe, que acabamos de mencionar hace un momento. Este hombre, John Wycliffe, era un doctor de teología. Él había estudiado en la Universidad de
Oxford. Y él, siendo un hombre estudiado, escribió en contra de algunas doctrinas de la Iglesia Católica e hizo una de las primeras traducciones de la Biblia al inglés completa, porque la Biblia solamente estaba en latín y la gente común pues no sabía latín, no podía leer la Biblia, y la Iglesia Católica no pensaba en traducir la Biblia porque la gente no puede leerla, básicamente. Eso es lo que ellos decían en aquel entonces. Y entonces este hombre, John Wycliffe, escribe en contra de la Iglesia Católica algunas doctrinas, específicamente la doctrina que es conocida como la transubstanciación, que es que la Iglesia Católica dice que cuando se practica la Eucaristía, o sea, la comunión, la hostia y el vino dentro de la misa, la Iglesia Católica dice que realmente estos elementos se convierten en Cristo, que Cristo verdaderamente es la oblea y que Cristo verdaderamente es el vino. Entonces este hombre, John Wycliffe, escribe en contra de eso porque es algo que realmente no dice la Escritura. Y también hace quizá la primera traducción al inglés, de latín a inglés la traduce, aunque no tiene tanto éxito porque todavía la imprenta pues no estaba funcionando, ¿verdad? Entonces no puede reproducirse tantas veces la escritura, pero sí es una de las primeras versiones de la Biblia en inglés la que hace este hombre. Y también tenemos a Juan Hus. Este hombre fue seguidor de las enseñanzas de John Wycliffe, y Juan Hus predicaba en contra de la corrupción de la Iglesia Católica. Este hombre, al leer los escritos de John Wycliffe, se da cuenta del error de la Iglesia Católica, y él entonces también empieza a predicar en contra de la corrupción, en contra de la avaricia, en contra de lo que está sucediendo mal en la Iglesia Católica. Y este hombre hizo posible la primera Biblia checa en el año 1416. Este hombre fue martirizado y quemado en el año 1415. Y también tenemos a otro hombre llamado Savonarola. Y este hombre fue un monje también, un monje dominico en Florencia, en Italia, que también predicaba en contra de la maldad que había en la Iglesia Católica. A pesar de que él era un monje, él se había dado cuenta del problema que estaba viendo en la Iglesia Católica, y él empieza a predicar en contra de eso, y a causa de su predicación es muerto, colgado y quemado en el año 1498. Apenas unos años antes de que suceda la Reforma en el año 1517. Y bueno, este hombre, Juan Hus, es importante porque al momento en el que él es sacrificado, al momento en el que él va a ser quemado, él da una profecía, por así decirlo. Y dice así: puedes asar el ganso, pero en 100 años se levantará un cisne con un canto que no podrás silenciar. Esto sucede entonces en el año 1417, 1418, por ahí más o menos. Y viene Martín Lutero y comienza el movimiento de la Reforma en el año 1517. Esta es como una profecía que dice este hombre. Y 100 años después viene Martín Lutero a predicar en contra de la Iglesia Católica. Y bueno, también en cuanto a las causas de la Reforma, hemos de mencionar el Renacimiento, ya que la Reforma se vio envuelta del Renacimiento. En la Edad Media, el interés de los estudiantes recayó en la verdad religiosa y la filosofía se dirigió a la religión. En la Edad Media, los principales pensadores fueron hombres de la Iglesia. Pero en el Renacimiento vino un movimiento en Europa, fue un despertar, hubo un interés en cuanto a la literatura, el arte y la ciencia. O sea, vino un deseo por conocer, un deseo por investigar, un deseo por conocer realmente qué es lo que sucedía. Ya lo que habían dicho, pero investigar por qué lo habían dicho y si realmente estaba bien. El Renacimiento no fue un movimiento religioso, sino que fue un movimiento literario. La gente tenía esta hambre de conocer. Y no era dirigido por hombres, ¿cómo decirlo?, preparados, sino que la gente común, por así decirlo, tenía hambre por conocer.
Y bueno, entonces este movimiento no estaba en contra de la religión, sino que ponía en duda a la religión, decir, ¿por qué dice esto? Era más como de investigación, de saber. No era un movimiento religioso realmente, pero hubo países en Europa que sí tuvo un enfoque más religioso, como fue Alemania, Inglaterra y Francia. Ellos tuvieron un deseo por investigar en cuanto a las escrituras, conocer griego, conocer hebreo y darse cuenta cuáles eran los verdaderos fundamentos de la fe. De ahí que se envuelve la reforma, está envuelta en el Renacimiento y en Alemania, que había tenido este auge religioso. Tanto al sur como al norte, el Renacimiento debilitaba a la Iglesia Católica porque la gente deseaba investigar, deseaba conocer, deseaba pues realmente poner en tela de duda lo que estaba dicho, por qué estaba dicho así. Y entonces el Renacimiento es una de las principales causas de la Reforma. Otro, y bueno, esto es como causa de la Reforma. En cuanto al impulso de la Reforma, tenemos principalmente a la imprenta. La imprenta fue uno de los más grandes inventos que ha tenido la humanidad, porque pues la imprenta básicamente fue el invento para pues reproducir escritos en masa. Entonces, Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta, el primer libro que imprime a través de la imprenta es la Biblia en alemán, que tradujo Martín Lutero. Entonces, la imprenta puso las escrituras en el uso común, algo que la Iglesia Católica estaba en contra, pero que Martín Lutero luchó por eso. También dedicó su vida a que la gente pudiera tener una escritura, y gracias a la imprenta es que la gente puede tener la Biblia en sus manos. La primera Biblia en alemán, y es importante realmente la traducción de Martín Lutero de la Biblia al alemán, porque sienta las bases de la poesía, por ejemplo, en alemán. Esto es bien sabido y dentro de la historia, que es una obra de arte lo que Martín escribe, de cómo él traduce la Biblia a alemán, asienta las bases del idioma. También el nacionalismo, ya que la gente se empezó a poner en contra de la Iglesia Católica, porque decían, ¿cómo es que un papa de otro país puede tener autoridad sobre nosotros? Entonces se empiezan a poner en contra, un nacionalismo, un patriotismo que la gente empieza a tener en contra de la Iglesia cristiana, se empiezan a poner en contra. Entonces la Iglesia Católica empieza a sufrir esta rebeldía, por así decirlo, esta oposición de parte del pueblo, cosa que quizá durante el tiempo anterior no había enfrentado. Y el motivo más importante, de entre los más importantes, porque la imprenta es sin duda parte fundamental de la Reforma, por lo cual fue impulsada, fueron las indulgencias. El Papa León X necesitaba grandes cantidades de dinero para terminar la Basílica de San Pedro y otros intereses políticos, y él pone a un hombre llamado Juan Tetzel, que fue el hombre elegido para vender las indulgencias. Las indulgencias eran básicamente un papel a través del cual se podía perdonar todo pecado, diciendo que la gente que estaba en el purgatorio se le podía reducir su condena. Si uno pagaba la indulgencia, entonces se podía reducir el tiempo del purgatorio en la persona propia, o en un amigo, o en un familiar. Si tenía que pagar, si tenía que estar 200 años en el purgatorio, según ellos, si tú comprabas una indulgencia, pues a lo mejor ya nomás tenía que estar 150. Igual iba a estar en el purgatorio, pero ya menos tiempo. Y una de las frases más conocidas de Juan Tetzel al vender las indulgencias era esta, que decía: tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Básicamente ofrecían el perdón comprado. Y bueno, este hombre fue un fraile dominico, y él fue reclutado, le fue dada la comisión de vender las indulgencias a lo largo de Europa, y con el dinero obtenido se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro, que está en Italia, que está ahí, todo mundo la hemos escuchado alguna vez, y
comprar un obispado para Alberto de Hohenzollern. O sea, este hombre quería un puesto dentro de la iglesia, pero había que comprarlo. Quería comprar un puesto de obispado. El asunto es que para esta familia ya había, sus hermanos al parecer ya tenían puestos de obispos. Entonces iba a tener un tercer obispado la familia. Y había que comprarlo. Había que comprarlo y se necesitaba dinero. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo. Está bien bueno esto, estoy bien picado. La semana que viene vamos a continuar hablando de la Reforma, tema muy importante, y hablar de Martín Lutero. Entonces, si a lo mejor puede buscar algo, va a ser de mucha ayuda. Pero bueno, nos vemos aquí la siguiente semana para continuar hablando de la Reforma. Nos vemos el miércoles, nos escuchamos el martes en Radio Armonía, y el domingo nos vemos en el culto. Y bueno, si tienen alguna duda, aquí estamos al pendiente. Nos vemos, hermanos, que Dios les bendiga.